Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz, una vez más para compartir el repaso de la lección de esta semana. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que están dándonos un like, a aquellos que están suscribiéndose. Suscríbanse para que podamos seguir enviándoles los videos y también compártanlos con sus amigos o con aquellos que quisieran estudiar la palabra de Dios. Estamos ya en la lección número 3. La lección para esta semana se titula El contrato del diezmo. Vamos a leer el versículo de memoria que está en Malaquías 3:10, pero antes de leerlo vamos a escucharlo cantado con nuestro hermano Ezequiel Peña. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden, y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Muy bien, agradecidos por nuestro hermano Ezequiel Peña por el don del canto. Qué hermoso es escuchar los versículos cantados. Vamos a darle una lectura en Malaquías 3:10 que dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En esta oportunidad estamos estudiando acerca del contrato del diezmo. Dios ha establecido con su pueblo un pacto, un contrato a través del cual Dios quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a su pueblo. Hemos estudiado ya en días pasados que una de las causas por las cuales Satanás se rebeló en el cielo fue por el egoísmo, ese deseo de querer todo para sí. Entonces Dios quiere también que nosotros nos desprendamos del egoísmo, quiere curarnos del egoísmo. Y una forma es poniendo en nuestro corazón ese espíritu de dadivosidad, de dar. Y para dar tenemos que ser tocados por Dios, porque la naturaleza humana, carnal, pecadora, egoísta, es siempre hacia uno mismo. Esa necesidad egoísta es la que hemos recibido como herencia del pecado. Pero el Espíritu Santo es el que puede transformar nuestro corazón para hacerlo dadivoso, para que haya desprendimiento. La palabra de Dios nos dice que el diezmo no es un asunto solamente para el pueblo de Israel. El diezmo fue instituido por Dios para la humanidad en general, para que todos puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. Claro, siempre Dios escogió personas que estaban más cerca de Él o que tenían el deseo de escuchar la voz de Dios, responder al llamado de Dios para que atraiga a otros, ¿no? Porque después del pecado hubo una rebelión, hubo un rechazo, hubo un alejamiento por
por naturaleza propia, el hombre se ocultaba de Dios, como Adán y Eva se ocultaron, se escondieron de Dios, y Dios buscando que atraerlos con cuerdas de amor. Esta vez Dios les dice, tienen ustedes que ser desprendidos, tienen que aprender a dar. ¿Y cómo nos enseña a dar? Con el ejemplo. Dios amó de tal manera a su pueblo, a sus hijos, a su humanidad, a la creación, que estuvo dispuesto a dar hasta su propio hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ese ejemplo de Dios, de dadivosidad, es el que quiere transmitirnos a nosotros para que también aprendamos a dar. Miren ustedes, la lección nos dice que en Génesis 14 se encuentra esa misión que fue a realizar Abraham, ¿no? De rescatar a su sobrino, y cuando lo rescata, él encuentra muchas de las cosas que se habían llevado. Y entonces, dice, de ese botín viene y le entrega el diezmo de todo a Melquisedec. Melquisedec, aparte de ser rey de Salem, también era sacerdote del Dios Altísimo. Y de esta manera estaba cumpliendo con el requerimiento del contrato, con ese pacto que Dios quería que se realice. Ahora también encontramos aquí una parte importante de la respuesta de Dios. ¿Qué le dice Dios? No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande, ¿no? Génesis 15:1. Así que Dios está viendo el corazón dispuesto, dadivoso de Abraham, y ahora el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Y este principio lo encontramos a través de toda la Biblia. Dios protege, Dios bendice, Dios cuida a sus hijos, a aquellos que son fieles, aquellos que son desprendidos, aquellos que tienen esa disposición de dar, ¿no? El Señor ama al dador alegre. También cuando el pueblo de Israel estaba allí llegando a la Canaán, a la tierra de Canaán, le dice a Moisés, cada uno apartará puntualmente el diezmo del producto de tu campo para que aprendas a reverenciar al Señor tu Dios por siempre. Dios enseñándole al pueblo a ser desprendido. Dios con esa actitud docente, ¿no? De enseñar, de querer rescatar a la humanidad de su egoísmo, de su encierro dentro de sí mismo, queriendo tener cosas para sí, porque esa es la naturaleza humana, ¿no? De querer todo para mí, ¿no? También en los días de Adán, dice Testimonios para la Iglesia, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definitiva, Dios había estado enseñando al hombre a dar. No solamente a través de una ofrenda por el pecado, sino también de sus productos, de su trabajo, de las bendiciones que recibía. Dios se había reservado ese 10%, ese porcentaje. Y 10% pues es el diezmo, ¿no? ¿Qué significa diezmo? La décima parte, el 10%, ¿no? Aquí el diccionario nos dice una décima parte de algo o el 10%. Y es lo que significa diezmo. Y cuando Dios le dice al hombre que el diezmo de todo lo que él recibe le pertenece al Señor, está diciendo eso tiene un uso sagrado. Y así como el Señor de la semana, que son 7 días, se ha reservado un día, que es el sábado, y el sábado es un día separado, es un día santo, así también Dios de cada 10 se ha separado uno. Y ese uno se llama diezmo, ¿no? Ese diezmo le pertenece al Señor, para un uso sagrado, para un uso específico. Y el Señor nos pide que seamos responsables de devolver aquello que es santo, aquello que le pertenece a Dios. No es nuestro. En ninguna parte de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte. Es una décima parte. Si nosotros
buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, nos vamos hasta el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 14, vamos a ir al 14 y versículo 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de hijo del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y sea bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos un acontecimiento muy especial. Una respuesta de Abraham dando los diezmos de todo. Vemos que Abraham, aunque era rico, él no tenía las riquezas como algo que le pertenecía a él, sino él sabía que venía de Dios. Y él tenía esa disposición también de dar, ¿no? De entregar, de poner en las manos del sacerdote lo que le pertenecía a Dios. Esta es la primera mención que se hace acerca del diezmo en la Biblia, ¿no? En Génesis 14. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía. No se originó con los hebreos en el Sinaí. No se originó con el pueblo de Israel. Ya desde antes encontramos la noción del diezmo, en donde Dios enseña a su pueblo a ser fiel, a responder a el llamado que Dios hace. Génesis 28, vamos a irnos ahora aquí para ver la experiencia de este otro patriarca que tuvo también su encuentro con el Señor, hizo su compromiso, su contrato con el Señor. Miren lo que dice aquí Génesis 28, 13 y 14. Dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y vamos a saltarnos ahora al versículo 20, que dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Aquí encontramos a un Jacob solitario, vagabundo, sin rumbo, está en medio del camino, allí pone de almohada una piedra y se encuentra que está en la casa de Dios. Se encuentra con un sueño que le hace ver que Dios está con él. Y entonces él hace una oración poderosa, él hace un llamado a Dios para que lo cuide, para que lo proteja, para que lo sustenta, para que le dé el pan, para que le dé la ropa. Y le dice, Señor, si todo me lo das, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un contrato, un compromiso, un pacto. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, un pacto, en donde nosotros le digamos, Señor, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y para que de esa manera veamos la mano poderosa de Dios actuando, veamos la respuesta de Dios a través de ese pacto que hemos hecho con Él. También encontramos que el pacto que hacemos con Dios es respuesta a una conversión, a un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos convertimos de todo corazón, entonces es cuando nosotros podemos decirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida y nosotros responderemos obedeciéndole a Él. Y qué hermoso es ver cómo Jacob, si leemos la historia de Jacob, fue bendecido tremendamente. Cuando él se fue, se iba con lo que tenía puesto. Y cuando regresó, regresó con una cantidad de bienes que eran la respuesta a esta oración. ¡Qué maravilloso! Ahora, en Malaquías 3:10 también hemos visto, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Dónde está el alfolí? El alfolí es la tesorería, es el lugar donde se depositan los diezmos. Y aquí en la palabra de Dios nos dice, en mi casa. En una primera instancia estaba en Silo y luego fue
instituido allí el templo en Jerusalén. Así que todos venían a Jerusalén. Específicamente habían 3 épocas del año en donde todos peregrinaban hasta Jerusalén trayendo sus diezmos, ¿no? Estaba en la época de la Pascua, en la época del Pentecostés y en la época de las fiestas de los tabernáculos. Y todo Israel, todo el pueblo venía y con gozo, con alegría en sus corazones traían sus diezmos. Claro que en un primer momento los diezmos eran el producto de la tierra, de la ganadería, porque a eso se dedicaban. En esta época no habían casi monedas. Entonces traían de lo que el Señor les daba. Pero uno también podría rescatar aquellas cosas, por ejemplo, una oveja o algo de la agricultura, ¿no? Rescatar pagando por ello. Y de esa manera podía haber también dinero en las arcas de la iglesia. Ahora el Señor nos pide que nosotros seamos como el pueblo de Israel, seamos como Jacob, seamos como Abraham, fieles, haciendo un contrato, un compromiso, un pacto de Dios en donde podamos ver su mano poderosa. Porque Él ha dicho, es la única parte en la Biblia donde dice, probadme ahora en esto. Si somos fieles al Señor, no le estamos robando. Y si no le estamos robando, entonces podemos ver sus bendiciones. Y el Señor que ha dicho, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Mis queridos hermanos, ¿has probado tú ya a Dios? ¿Has visto su mano poderosa dándote bendiciones abundantes porque eres fiel en los diezmos? Hay muchas personas que tienen un corazón duro y dicen, no, yo nada que ver con los diezmos, ¿no? Piensan que el diezmo ya es algo antiguo, es algo pasado de moda, es algo que fue para el pueblo de Israel y se están perdiendo bendiciones tremendas. Se están perdiendo bendiciones abundantes y maravillosas. Pero hagamos la prueba, no vamos a perder nada. Hemos visto personas que han encontrado la bendición más grande cuando han hecho un pacto con Dios. Y cuando han comenzado a dar sus diezmos, menos enfermedad, menos robo, menos gastos, las cosas le duran más. Hay infinidad de cosas, porque el diezmo es la 10ª parte, es el 10%, y nosotros nos quedamos con el 90%. Imagínense, es mejor tener el 90% con la bendición de Dios que 100% sin la bendición de Dios. Es una gran diferencia. Por eso yo les invito a que ustedes prueben, hagan un pacto con el Señor. El Señor no nos obliga, por si acaso. No es como el gobierno. El gobierno nos cobra el 10%, a unos 11, a otros 12, depende del lugar, depende del país, los impuestos o los taxes. Pero eso es obligado. Por eso se llaman impuestos, porque es algo que el gobierno nos impone, las leyes nos imponen. Y aunque nosotros no quisiéramos dar, tenemos que darlas porque es algo impuesto, ¿no? Pues se llaman impuestos. Dios no nos impone. Dios quiere que voluntariamente hagamos un pacto con Él. Si tú quieres hacerlo, lo haces, y si no, no hay complaint, no hay problema. Es solamente una cuestión de fidelidad a lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si tú lo quieres hacer, pruébalo y verás la respuesta de Dios. La iglesia adventista también tiene su alfolí, y son las tesorerías establecidas en la asociación, en la unión, allí en la iglesia donde uno asiste, uno da su diezmo. El Señor quiere que nosotros demos y Él nos va a bendecir por lo que damos. Ahora, si eso es mal administrado, si está usado equivocadamente, no es problema nuestro. El problema es nuestro, es con Dios. Ellos, los que administran mal, ellos tendrán que rendir cuenta a Dios. El pueblo de Israel era fiel en sus diezmos. Los que estaban administraban mal, y Dios les trajo a cuenta, los llevó a juicio, allí mismo. Y eso nos enseña que cada uno es responsable delante de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser fiel en mi diezmo. Hasta allí yo he cumplido con el Señor. Y el Señor me va a responder en función o en base a mi fidelidad. ¿Para qué es utilizado el diezmo? ¿Cuál es su propósito? Dios lo estableció. Allí nos dice en el libro de Levítico 27:30 que Él destinó el diezmo para un uso sagrado. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Vamos a leer juntos en el libro de Levítico
y vamos a ir en el capítulo 27 y versículo 30. Vamos a leer juntos. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. En primer lugar, el diezmo es sagrado, es dedicado a Jehová. No es para nosotros, no es nuestro, es de Dios. Lo que hacemos es devolverlo. No estoy pagando el diezmo, estoy devolviendo el diezmo. Estoy dándole a Dios lo que a Él le corresponde, la parte que a Él le toca. ¿Qué más nos dice ahora en Números 18 y el versículo 21? Números 18, 21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. En otras palabras, Dios de las 12 tribus separó una, la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que sirviese en el ministerio espiritual para todas las demás tribus. Así que 11 tribus tenían su territorio, tenían sus tierras, se dedicaban a trabajar, a sembrar, tenían su ganado, y la parte espiritual la realizaba la tribu de Leví. Ellos estaban ministrando a todas esas 11 tribus. Tenían que estar allí mañana y tarde y noche ministrando. No tenían tiempo para ir y sembrar, para cuidar su ganado. Entonces todas las demás tribus separaban el diezmo y se lo traían para que ellos tuviesen los recursos para poder seguir ministrando. Dios organizó esto de tal manera que todos tenían parte de las bendiciones de Dios. Todos se beneficiaban. El que se beneficiaba espiritualmente compartía lo material, y ellos que estaban compartiendo lo espiritual se beneficiaban de lo material que los demás traían. El Señor, en su sabiduría, hizo esto por varias razones. Uno es que las demás tribus aprendan a ser desprendidas. Segundo, que aprendan a ir y buscar a Dios. Y en tercer lugar, que el pueblo de Leví aprenda a confiar en que Dios iba a proveer y en servir en la parte espiritual de aquellos que lo necesitaban. Así unos a otros se benefician mutuamente. Es lo que el Señor en su infinita misericordia estableció ya desde esos tiempos hasta nuestros tiempos, porque hoy en día también hay quienes ministran en las cosas del Señor. Vamos a leer ahora en el libro de Hechos, capítulo 20 y en el versículo 35. Vamos a leer. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir? Porque Él mismo se estaba dando a sí mismo. Dios dio a su Hijo y Jesús está dando su vida para que nosotros podamos vivir. Y Él nos pide a nosotros que también aprendamos a dar. Cuando damos el diezmo, lo estamos dando porque le pertenece a Dios y tenemos nosotros que aprender a ser desprendidos. Y ese diezmo se utiliza para el beneficio de los que ministran en las cosas de Dios. Ese diezmo se utiliza para los pastores, maestros, evangelistas, para todos aquellos que están dedicados, empeñados en predicar, en compartir, en llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Y también para atender necesidades de la predicación a través de la radio, la televisión, compartir con los necesitados, los pobres y todos ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que el acto de dar es un acto de desprendimiento, pero también es un acto de confianza en Dios. Es depender de Dios, es aprender a tener fe en Dios. Un acto de fe, porque yo estoy dando, confiando en que eso va a ser bien utilizado y también que el Señor va a ser alabado, glorificado por las cosas que se están haciendo. Es una respuesta de nuestra adoración. Las bendiciones que Dios
da en respuesta a nuestra fidelidad son tangibles también. El Señor bendice materialmente, pero las más grandes bendiciones son espirituales. Y aún las que vendrán cuando Cristo venga por segunda vez son mucho más grandes. ¿En qué consiste el diezmo? ¿Cómo es que doy mi diezmo? Algunos dicen de lo que recibo total, lo llaman el bruto, o lo neto, lo que me queda. La mayoría de personas dan sus diezmos de lo bruto, de todo lo que reciben, ¿no? Porque es lo que han ganado. De allí se han pagado los taxes, de ahí se han cobrado el asunto médico, de ahí se pagó una deuda. De todo lo que se recibe, se da el diezmo. Ahora, algunas personas dan de lo neto, solamente no de lo que han ganado, sino de lo que han recibido. Miren, este es un asunto entre tú y Dios. Mientras tú más cerca estés a Dios, tu respuesta va a ser de más confianza en Dios, de más dependencia de Dios. Porque en el pueblo de Israel era un pueblo súper dadivoso. Ellos daban su diezmo, ellos daban un diezmo al rey, ellos daban un segundo diezmo, ellos daban un diezmo pastoral, un diezmo que estaba relacionado con el avance de la obra de Dios. Aparte daban ofrendas por cada fiesta que hacían, daban y hasta dejaban para los pobres y los necesitados. Eran tremendos dando. El pueblo de Israel recibía bendiciones porque mientras más daba, más recibía. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque las bendiciones que Dios dio con respecto al diezmo no han cesado. Si los judíos tienen dinero es porque son fieles en sus diezmos. Y si tú tienes bendiciones, porque Dios está siendo fiel en responder a tu fidelidad. Prueba al Señor. Dice también la palabra de Dios, la experiencia en 1 Reyes 17, 9 al 16, que habla acerca de una viuda, ¿no? Cuando el profeta de Dios estaba pasando por una situación difícil, ¿no? Elías, y Dios le dijo, ve a la tierra de Sarepta y hay una viuda y ella te va a alimentar. Le he dado instrucciones. Y cuando él llega, la ve recogiendo unas leñas y estos leños está llevando para prepararse su última comida y dejarse morir porque ya no le quedaba aceite, la sequía era terrible. Y Dios le dice, ve donde ella. Y cuando Elías la ve, le dice, ¿sabes qué? Ve y prepárame tráeme un vaso de agua. Oh, y prepárame también un panecillo, le dice, ¿no? Y dice, eso es lo último que me quedaba para mí, mi hijo, y luego quedarnos para morir. Y dice, ve y prepárame primero a mí, y luego para ti y para tu hijo. Y entonces, ella obedeció. Ella escuchó y tuvo fe. Dijo, prepárame para mí. Hubiese pensado que profeta egoísta, ¿no? Piensa primero en él. Pero le había dicho, prepárame primero para mí, luego para ti y para tu hijo, y Dios te proveerá el aceite y la harina hasta que llegue la lluvia de nuevo. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer respondió con fe. Fue y le preparó el pan y veía cómo él comía. Y luego se preparó para él y su hijo y se estuvo preparando por tiempo. Porque el Señor bendijo y nunca escaseó la harina ni el aceite de su vasija. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios quiere que tú aprendas a ser fiel. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Dios quiere que seas como aquella viuda que aprendió a tener fe y a confiar. Dios nos llama a tener una confianza completa y plena. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, nos dice la palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo quiere Dios que seamos hallados? Que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores del Señor. El Señor nos ha llamado para administrar todas las cosas que ha puesto a nuestro lado, delante de nosotros. Tenemos que administrar nuestra vida en primer lugar, nuestro hogar, nuestra familia, pero también los recursos que Él nos da. No podemos despilfarrarlos, no podemos malgastarlos. Tenemos que administrarlos bien. Y lo que el Señor nos da, no solamente utilizarlo para nuestro beneficio, para nuestro beneplácito, sino también para el bien de otros, para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Dios nos dará en función a nuestra fidelidad.
Ahora, el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. La cantidad que el Señor nos pide es el diezmo. Recordemos, debemos llevarlo a la tesorería, no disponer del diezmo como nosotros querramos, sino el Señor quiere que eso se utilice para el sostén del ministerio. Así que es nuestra responsabilidad como miembros de iglesia preservar estos tres elementos, ¿no? Es responsabilidad también de los encargados de la tesorería el asegurarse de que los fondos se utilicen de manera correcta. Pero Dios va a pedir cuenta a cada uno. A nosotros por dar, a ellos por administrar. Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, tampoco estoy diezmando. ¿Y qué es lo que Dios va a decirle a todos aquellos que sean fieles en su fidelidad, en su diezmo? Va a decirles: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestro Señor Jesucristo habló más de dinero que de cualquier otra cosa, porque Él sabía que el dinero iba a ser uno de los problemas más importantes en el tiempo del fin. Bueno, y a través de todos los tiempos, pero más en esta época. Porque el dinero es lo que lleva a las personas a alejarse de Dios, a tener problemas unos con otros, a dividir familias, a alejarnos de los que antes considerábamos seres queridos, por amor al dinero, a la herencia, a lo que hay. Y eso no está bien. Tenemos nosotros que poner a Dios en primer lugar. Ahora, recordemos que el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. ¿Dónde estamos poniendo nuestra prioridad, nuestro corazón, nuestro amor? Si amamos a Dios, Él nos va a dar recursos, nos va a dar dinero. Y el dinero, si lo administramos bien, va a ser de bendición para todos. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos, por lo tanto no diezman o envían su dinero a otra parte. Son excusas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Nosotros cumplimos nuestra parte al devolver nuestros diezmos. Y hagámoslo al lugar donde asistimos, a la iglesia donde atendemos. No le enviemos a otro lugar, porque cada lugar tiene también sus donantes. Y sabemos que donde estamos hay necesidades. Hay necesidad de predicación, de instructores bíblicos, de campañas y también, como vamos a ver la próxima semana, de ofrendas para que la obra de Dios en ese lugar siga avanzando, siga creciendo y podamos nosotros juntos construir el camino para la salvación de tantas otras gentes que no conoce al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y probemos al Señor. Veamos la palabra cómo se cumple en nuestras propias vidas. Que el Señor te bendiga.